Desde 1978 estos días, la conflictividad competencial en España ha sido muy alta. Prueba de ello son los altos índices de procesos de este tipo interpuestos por el Estado contra las comunidades autónomas y viceversa, aunque debe reconocerse que no ha ocurrido lo mismo con los conflictos horizontales, esto es, entre comunidades, los que no han superado la veintena en los 40 años de vida que lleva el Estado autonómico. Antes de comenzar a analizar los procedimientos de los conflictos en sí, no hay que olvidar un aspecto sustantivo que ya hemos tenido ocasión de resaltar. Aquellos conflictos que tengan por objeto una ley o una norma con fuerza de ley deberán tramitarse como recursos de inconstitucionalidad y no como conflictos de competencia, según lo dispone la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Es por esta razón que numerosos recursos de inconstitucionalidad tratan específicamente asuntos de índole competencial, algo que no responde a la voluntad de las partes, como ocurre en Alemania, donde el actor puede elegir entre distintos procesos para encauzar su pretensión, sino a la voluntad del legislador orgánico que así lo señaló en la norma reguladora de la jurisdicción constitucional. En consecuencia, resulta objeto de conflicto toda norma sin fuerza de ley, acto, simple vía de hecho o incluso actuaciones que no han sido formalizadas. Ahora sí, debemos hablar de los conflictos. En primer lugar, nos centraremos en el conflicto positivo, aquel en el que un ente territorial entiende que su ámbito competencial ha sido invadido por el otro. Este mecanismo no solo permite una reivindicatio potestatis, esto es, la denuncia de la violación de los límites competenciales, sino también la reacción frente a actuaciones que menoscaben o limiten el ejercicio de competencias propias, aunque no supongan estrictamente una invasión, siempre y cuando tengan efectos jurídicos y no fácticos, y esos efectos sean actuales y no hipotéticos. Así lo entendió el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia 195/2001 de 6 de noviembre o 44/2007 de 27 de marzo. En este tipo de conflictos no solo se enjuicia la Constitución, sino el llamado bloque de la constitucionalidad, que incluye aquellas normas atributivas de competencias, como los estatutos de autonomía y las leyes del artículo 150 de la Constitución. Esto tiene sentido debido a la dispersión de fuentes competenciales que operan la distribución territorial del poder en España, fruto de su compleja y poco diáfana configuración. En lo que respecta a la legitimación para interponer este tipo de conflictos positivos, solo pueden hacerlo el Gobierno central o los órganos ejecutivos autonómicos, según señala el artículo 60 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Estos órganos son los garantes de las competencias que corresponden a su ámbito. El procedimiento, si se lo compara con el recurso o la cuestión, tiene sus particularidades. Ostenta dos fases, la primera precontenciosa y la segunda contenciosa. La primera fase pretende que aquel sujeto territorial que considera vulnerado su ámbito competencial pueda poner en conocimiento al otro ente para que éste cese en su actuación o rectifique. Esto se canaliza por medio del llamado requerimiento, de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas y potestativo para el Estado. Esto implica que el Gobierno central podrá interponer directamente el conflicto sin necesidad de requerir a la comunidad. De hecho, así ha procedido la mayor de las veces. Si tras la presentación del requerimiento o el ente territorial cesa o rectifica en su proceder, finaliza el procedimiento. Ahora bien, si no lo hace o lo hace parcialmente, continuará su sustanciación, aunque en el último caso solo procederá el conflicto sobre aquellos actos resistidos. Comienza entonces la segunda fase, contenciosa. El planteamiento de la demanda supone una situación también dispar. Si el Gobierno invoca el artículo 161.2 de la Constitución, se produce la automática suspensión del acto o disposición impugnada. Por su parte, el planteamiento por parte de las comunidades no tiene el mismo efecto, aunque sí podrá solicitarse la suspensión como medida cautelar si se invocan y acreditan perjuicios de imposible o difícil reparación, según dispone el artículo 64.3 de la Ley Orgánica, aplicándose en consecuencia para su ponderación similares criterios a los del artículo 161.2 de la Constitución. Cabe recordar que la suspensión automática que opera por la invocación del Gobierno de este último artículo de la Constitución debe ser confirmada o levantarse por el Tribunal Constitucional en el plazo máximo de 5 meses mediante auto. La sentencia que resuelve el conflicto debe determinar, por un lado, cuál ente resulta titular de la competencia en cuestión y, por otro lado, la nulidad de la disposición, resolución o acto causante del conflicto, pudiendo el Tribunal Constitucional
de conformidad al artículo 66 de su ley orgánica, disponer todo aquello que resulte necesario para hacer frente a las situaciones de hecho o derecho creadas al amparo del conflicto. Naturalmente, el tribunal podrá modular el alcance de los efectos de su decisión, atendiendo a las circunstancias del caso. Ahora bien, respecto del conflicto negativo, de conformidad con la ley orgánica del Tribunal Constitucional, este puede suscitarse bien porque quien sufre la inactividad de los poderes públicos por negar esto su competencia, bien el gobierno frente a comunidades autónomas ante su inactividad. Antes de iniciar el procedimiento del primer tipo de conflicto negativo, se requiere que la persona física o jurídica afectada, tras agotar la vía administrativa, se dirija al ente señalado como competente por el que inicialmente hubiera declinado su competencia. Si ambos entes negasen su competencia, esta persona podrá acudir ante el tribunal o interponer el conflicto negativo, que se tramitará del mismo modo que el positivo. Hasta ahora, este tipo de conflicto no ha prosperado, ya que en los casos planteados el tribunal ha entendido que no existía un auténtico problema competencial, sino tan solo una dispar interpretación de la legalidad ordinaria, para lo cual resulta competente la jurisdicción ordinaria. El segundo tipo de conflicto, el planteado por el gobierno frente a una comunidad autónoma por su inactividad, está regulado en el artículo 71 de la Ley Orgánica. Este mecanismo tiene un único legitimado, el gobierno, que actúa como garante del interés general de España. De esta manera, responde frente al incumplimiento de obligaciones constitucionales competenciales por parte de la autonomía. En este conflicto también hay dos partes, una precontenciosa y otra contenciosa de similar estructuración a la del conflicto positivo. En cuanto a la sentencia, de ser el caso estimado, el tribunal deberá concretar un plazo para que la comunidad autónoma ejercite la atribución que le fue requerida, según lo dispone el artículo 72.3a de la Ley Orgánica. Hasta el momento, este tipo de conflicto tampoco fue instado por el gobierno. Muchísimas gracias.